Bueno, y ahora comparto pantalla. Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, esto que ustedes están viendo es la ecuación generalizada de la transformada de Legendre que ya habíamos hablado la clase pasada. Para hacer un rápido repaso de esto, recordemos que la transformada de Legendre era una herramienta matemática que me permitía reescribir la ecuación, la relación fundamental de un sistema y ponerla en función de las variables que a nosotros nos interesaba tener dicha relación. Es decir, de que dependiendo de la situación en que uno estaba, uno podía prequerer o en vista de que sería más fácil resolverla desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista empírico en un laboratorio para medir variables, a veces uno prefiere tener la relación fundamental no en función de la entropía o del volumen, en el caso de la representación energética de un sistema simple, sino de que en vez de la entropía me interesaría tenerla en función de la temperatura, por ejemplo, porque mi proceso se lleva a cabo isotérmicamente, o porque me es más fácil medir la temperatura. O sea, hay una serie de razones por las cuales uno buscaría querer acomodar esa relación fundamental y ponerla en función de las variables que a uno le sea más cómodo, ¿sí? Ya sea tanto para operar matemáticamente o para medir esas variables en el laboratorio. Esa herramienta matemática a la cual estamos haciendo referencia son justamente la transformada de Legendre, que es la que me permitía hacer una transformación en el plano, digo en el plano tratándose de una monovariable, sino en el espacio de n variables, que como sería el caso de una relación fundamental más real, y la ecuación de transformación es la que ustedes están viendo en la pantalla, en donde teníamos una función phi que representaba la ordenada al origen de la tangente a cada uno de los puntos que formaba parte de la relación fundamental original, y la transformación se hacía como i, que es esto que ustedes ven aquí, que vendría a ser la función original de la relación fundamental. En nuestro caso, si es la representación energética, sería u, y después poníamos menos la sumatoria del productor o pares conjugados de las variables que queríamos transformar. Ahora volvemos a hacer el ejemplo con el cual cerramos la clase anterior, ¿sí? Para el caso de un sistema simple de un solo componente, nosotros teníamos que la relación fundamental en la representación energética era de la forma U como una función de la entropía y del volumen. Esto es lo que nosotros ya habíamos visto en la primera parte, y les recuerdo que es la relación fundamental expresada en su forma energética, ¿sí? En donde despejamos la energía interna y dejamos la entropía como variable primitiva. Bien, de acá nosotros podíamos hacer el diferencial de esta función, ¿sí? Que era t diferencial de s menos t diferencial de b. Entonces, si yo quiero ahora transformar la entropía por la temperatura, es decir, encontrar una relación fundamental equivalente en donde la variable primitiva, en vez de ser la entropía, sea la temperatura, lo que nosotros hacíamos era, y en este caso específico llamábamos a esa transformada la función energía libre de Helmholtz, ¿sí? F tenía que ser una función de T y de B, en donde yo estoy transformando la entropía por la temperatura. Si aplico la ecuación de transformación, uno puede decir de que F, que vendría a ser la función phi en esta generalizada, iba a ser igual a U menos T por S. Y es U, menos la sumatoria de lo que estoy transformando, de los productos de los cuales estoy transformando. Entonces sería menos T por S, ya que es la única que estoy
estoy transformando, ¿sí? Entonces, de ahí, si nosotros hacíamos la diferencial, sacábamos que el diferencial de Helmholtz era igual a, ¿qué transformé? S por T, entonces cambio de signo y pongo S diferencial de T, y el resto que no transformé queda igual, menos P diferencial de B. ¿Está bien? Para los que no estuvieron en la clase anterior, bueno, además del video, este tema está totalmente desarrollado en Calen, ¿sí? En la segunda parte del Calen, donde dice formulaciones matemáticas de la termodinámica. Bueno, si yo quiero transformar el volumen por la presión, ¿sí? Teníamos la función que era entalpía, en donde la entalpía la expresábamos entonces con sus variables primitivas, que sería la entropía y la presión, donde yo estoy cambiando volumen por presión, ¿sí? H es igual a un más PB. Recuerden que el más este aparecía porque yo en realidad estoy transformando el volumen por menos la presión, entonces menos por menos se me hace más, ¿sí? Y la forma diferencial de esto, de H, era igual. Si tengo S como variable, entonces T de S. Si tengo P como variable, cambio el signo y invierto los pares conjugados. Sería entonces más, cambio el signo, B diferencial de P. Siempre recuerden que en una ecuación diferencial, para identificar rápidamente las variables, miren los diferenciables de cada término. ¿Sí? Bueno, y por último, nos quedaba donde yo podía transformar las dos variables, S por T y volumen por menos la presión, y obtenía lo que se llamaba energía libre de Gibbs. G es una función de T y P, ¿sí? En donde G se define como U menos TS más PB. Y por ende, por lo tanto, el diferencial de G tenía que ser menos S diferencial de T más V diferencial de P. Bueno, ¿se acuerdan de todo esto? ¿Cómo salía? ¿De dónde, cómo se hacía la transformada? Todo lo que hemos visto en la teoría anterior. Hago una pequeña pausa ahí para que ustedes pregunten si tienen alguna duda de esto. Bueno, parece que no hay dudas. Bien, en la siguiente yo lo que hice fue copiar solamente las ecuaciones diferenciales de los potenciales termodinámicos. Llamábamos potenciales termodinámicos a la energía interna, a Helmholtz, a entalpía y a energía libre de Gibbs. ¿Está? Entonces, resumiendo esto que yo acabo de hacer, lo pongo en esta próxima. Acá está, ¿eh? Solamente las ecuaciones diferenciables. ¿Está? Bueno. Bien. Ahora, fíjense una cosa, y acá presten atención porque vamos a entrar en un tema muy interesante que nos va a ser sumamente útil para resolver problemas. Cada una de estos potenciales termodinámicos, o lo que es totalmente equivalente, cada una de las transformadas de Legendre de la relación fundamental, por el hecho de la característica propia de la transformación de Legendre, habíamos dicho de que lo que lográbamos era no perder ninguna característica en la transformación. Al hacer la transformación, no perdíamos ninguna característica de la función original de la cual estábamos transformando. Es decir, las transformadas conservaban toda la información termodinámica y todas las propiedades termodinámicas que
tenía la función original. Y la función original, las propiedades matemáticas que nosotros habíamos planteado eran las que se definían entre el postulado 2 y el postulado 3 que habíamos visto en la primera parte. Es decir, que las transformadas de Legendre, al ser relaciones fundamentales equivalentes a la original, tenían todas sus condiciones, todas sus propiedades matemáticas. Es decir, siguen siendo funciones continuas, funciones diferenciables, ¿sí? Son, por ende, también funciones de estado, así como la entropía era una función de estado, la energía interna era una función de estado, también lo son la entalpía, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, y cualquier otra transformada que se me ocurra a mí al ya no ser un sistema simple. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos para ver, saliéndonos del estado particular de que sea un sistema simple, un sistema PBT, y van a ver que el tratamiento es exactamente el mismo. Entonces les decía, estas transformadas de Legendre conservan las mismas propiedades que conservaba la función original. Básicamente son continuas, diferenciables, en este caso son un mínimo, o sea, las funciones termales se tienen que dar para el caso que sea un mínimo. ¿Por qué digo un mínimo? Porque se acuerdan que hemos visto en la formulación alternativa, decir que la entropía era un máximo en un sistema de energía interna constante, era lo mismo que decir que sea un mínimo la energía interna para un sistema que evoluciona a entropía constante, ¿no? Todo esto lo que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, a ver, el hecho de que sea función de estado me está asegurando que la ecuación diferencial de esa función, que es una función de estado, sea una ecuación diferencial del tipo exacta. ¿Sí? Y al ser una ecuación diferencial del tipo exacto, si ustedes recuerdan, yo, por ejemplo, vamos a reescribir esta primera ecuación, la de du. Yo la puedo poner como que du es igual a la derivada parcial de u respecto de s a b constante más la derivada, diferencial de s más la derivada parcial de u respecto de b a s constante diferencial de b. En donde nosotros decíamos que esto es la temperatura y que esto es menos la presión. Ahora resulta también que al ser esta una ecuación diferencial exacta, hay un teorema que ustedes deberían haberlo visto en análisis matemático, seguro lo vieron, que se llama el teorema de Schwarz, o también se lo conoce con el nombre de Clarion, teorema de Clarion, en donde dice que en toda ecuación diferencial exacta, las derivadas segundas, parciales, mixtas, cruzadas, son iguales. En toda, vamos a repetir de a poquito, en toda ecuación diferencial exacta, ¿sí? Las derivadas segundas, parciales, mixtas, cruzadas, son iguales. Veamos qué significa esto. Significa que en esta ecuación, que es una diferencial exacta, y es, repito, una ecuación diferencial exacta porque cumple todas las condiciones matemáticas que pusimos en los postulados, ¿sí? Es una función de estado, su ecuación diferencial es del tipo exacta, entonces lo que uno dice es que para este tipo de situación, la derivada segunda de u mixta, o sea, respecto de S, respecto de B, cruzadas, derivada segunda de U respecto de B y respecto de S, son iguales. ¿Está? Eso es lo que me asegura el teorema de Schwarz, que si yo mal no recuerdo, se escribía de esta forma.
Schwarz. Búsquenlo, si no se acuerdan, no lo vamos a demostrar, simplemente lo que nos interesa es esta conclusión que estamos viendo aquí, ¿sí? Y ahora, miremos una cosita. La derivada primera de U respecto de S a B constante, esto que está arriba, es T. O sea que yo acá puedo escribir que la derivada, o sea, para que ustedes me entiendan, esto, ¿sí? Que la derivada de U respecto de S a T constante es derivada de T, ¿sí? Y acá, ¿qué me queda? Derivada de B, que es esta. Esto es a S constante, tiene que ser igual a la derivada de U respecto de B. Esto que está aquí, que lo habíamos definido como menos P. O sea, pongo el menos adelante, esto es derivada de P respecto de S, esta S, a B constante. Y esto que parece todo un intríngulis matemático tiene un impacto físico directo, lo que yo acabo de escribir. ¿Por qué? A ver, hagamos una interpretación física de lo que esto que acabamos de encontrar, que ya les voy a decir cómo se llama. Esto que lo voy a recuadrar bien clarito. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que la forma en que varía la temperatura con el volumen en un proceso que es adiabático, o isentrópico, si quieren ser más preciso, es exactamente igual a la forma, a menos la forma en que varía la presión con la entropía en un proceso isocórico. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esta relación que acabamos de encontrar me está diciendo que la manera en que cambia la temperatura con el volumen, respecto del volumen, o sea, cómo cambia la temperatura cuando cambia el volumen en un proceso adiabático, es exactamente igual, en este caso cambiado de signo, a cómo varía la presión de ese mismo sistema, siempre estoy hablando a un mismo sistema, referido a una misma situación, a cómo varía la presión cuando cambia la entropía en un proceso isométrico. Entonces, supongamos de que yo quiero evaluar este coeficiente de cambio, o sea, esta derivada parcial. Vamos a suponer que eso es lo que yo quiero hacer ahora. ¿Sí? Y tengo mi sistema, estoy en un laboratorio y tengo mi sistema y yo quiero evaluar, ¿sí? ¿Cómo está cambiando la presión con la entropía? Si hago evolucionar este proceso, este sistema a volumen constante. Entonces, cuando quiero hacer eso, me doy con un pequeño gran problema. La presión la puedo medir. El proceso puedo diseñar que de alguna forma lo llevo a cabo en forma que el volumen permanezca constante. Y yo les pregunto, ¿y la entropía cómo la mido? Para poder evaluar cómo cambia la presión cuando cambia la entropía de ese sistema, en un proceso que es a volumen constante. Obviamente es bastante complicado hacer una medición de la entropía, porque yo no cuento en un laboratorio con un entropiómetro. Pero, si ustedes saben de termodinámica, como es lo que pretendemos que salgan sabiendo después de que termine el curso, van a decir, epa, pero yo tengo una relación que me dice que el cambio de la presión con la entropía al volumen constante es igual a menos el cambio de la temperatura respecto del volumen en un proceso a entropía constante. Entonces, si saben eso, ¿qué hacen? Agarran el mismo sistema que tendrían que recién hacerlo evolucionar en forma isocórica, y en vez de hacerlo así, hacen que ese sistema le miden la temperatura inicial, lo adiabatizan, o sea, lo aíslan completamente, ¿sí? Y
le hacen un cambio de volumen, le provocan una expansión en el volumen, a entropía constante, porque está debatizado. Y miden, che, cuando me cambió el volumen de tal valor a tal valor, la temperatura me cambió de tal valor a tal valor. Y el proceso yo lo llevé a cabo a entropía constante. Ese cambio, ese número, esa variación de temperatura con volumen en entropía constante va a ser igual, exactamente igual a cómo cambia la presión con entropía cuando el volumen se mantiene constante. ¿Sí? Entonces es una forma de rápidamente solucionar un tema en el laboratorio. ¿Está? ¿Se entendió esto? Es importante que entiendan esto para que yo después pueda seguir con el análisis de las otras ecuaciones. Sí, profe. El resto, ¿sí? ¿Estamos seguros? Me preocupa cuando no contestan nada, o saben todo o no saben nada. Normalmente es la segunda etapa, no saben nada. Profe, Sí, ese delta de U sobre delta S, no toma el 2, ¿no? no, porque estoy desglosando las dos. Es una derivada segunda. ¿Sí? A ver, vuelvo a compartir. Está buena la pregunta para aclarárselo a todos. No toma el 2 acá porque es como que dejo un diferencial afuera. Al hacer esto que está englobado en la línea roja que yo hice, esto que está dentro es T solo. Entonces me queda un diferencial que es el que representaría el 2 que está acá arriba. Por eso pongo diferencial de T. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora bien, fíjense, esto que yo acabo de obtener es lo que se denomina, muy conocido en la termodinámica, con el nombre de relación de Maxwell. Vamos a bajar un poquitito el tamaño. Esta es una de las relaciones de Maxwell, ¿sí? Porque yo acabo de sacar esta relación de Maxwell partiendo de una de la ecuación diferencial, que en este caso es esta. Ay, Dios, espérame. El día que yo domine bien la tablet, vamos a pasar las clases presenciales y ya no la voy a necesitar. Ahora bien, hagamos el mismo análisis para las otras. Fíjense, en el caso de la entalpía, si ustedes por analogía, y esto se puede mostrar si no, acá, que la derivada parcial de h respecto de s es t, igual que era la derivada de u respecto de s, partiendo de la ecuación diferencial de la energía interna. ¿Está? No se olviden de eso. Entonces, ¿qué concluyo de aquí? A ver, déjenme un segundito, quiero ser ordenado para a ustedes no complicarles después la vida cuando repasen y estudien esto. Entonces, fíjense, tomo ahora la de la entalpía y yo digo, vamos a hacer el mismo trabajito. Diferencial de h será derivada de h respecto de s a p constante, ¿sí? Más la derivada de h, perdón, diferencial de s, más la derivada de h respecto de p, manteniendo
S constante, diferencial de P. ¿Sí? Al hacer esto, recuerden, yo solamente estoy aplicando el mecanismo de encontrar una ecuación diferencial, nada más. Es análisis matemático. Ahora sí, yo sé que la derivada de h respecto de s a p constante es t. La tengo aquí. ¿Sí? Y la derivada de h respecto de p a s constante es b, es el volumen. Lo saco de acá, haciendo analogía de estas dos. ¿Estamos? Bueno, ahora bien, voy a hacer lo mismo que hice aquí. Diferencial de h, después ya no voy a hacer más esto, ahora simplemente lo hago para ver cómo se ve. Diferencial de h respecto de s, respecto de p ahora, tiene que ser igual a diferencial de h, segundo, perdón acá, a diferencial segundo de h, ¿sí? Respecto de p y respecto de s. ¿Está? Bueno, la derivada de h respecto de s, dijimos que es t, entonces yo de acá saco derivada de t respecto de p a s constante, y acá la derivada de h respecto de p es b, entonces derivada de b respecto de s manteniendo constante p. A ver, piensen un cachitito esto, denme por favor 2 minutos, ya vuelvo, denme 2 segundos por favor. Bueno, ¿esto? Ahí estoy de vuelta. A ver qué dicen en el chat. Bueno, profe. Bueno, entonces de esta forma, yo haciendo uso de la ecuación diferencial de la entalpía, encontramos esta otra relación. ¿Sí? ¿Ya la analizaron? ¿Vieron cómo sale? Vamos a subrayarla. Esta
también es otra relación de Maxwell. Veamos. Fíjense, a ver ahora si podemos encontrar una forma rápida de sacar la relación de Maxwell a partir sin hacer todo este despiole, ¿sí? A partir de la ecuación propiamente. Analicemos la primera. Es derivada de t respecto de b del otro lado, ¿sí? A ese constante. Y derivada de menos p, ¿sí? Respecto del otro diferencial a b constante. En ese caso, fíjense, haciendo uso de la de Helmholtz, yo podría poner, ¿sí?, menos derivada de S respecto de quién, de B, manteniendo constante T. Si ustedes observan, siempre entre el numerador y lo que está constante son los pares conjugados. P y B, T y S, T y S, B y P. Esto tiene que ser igual a menos la derivada de P respecto de T, terminando solamente Helmholtz, manteniendo el volumen constante. Este signo con este signo se me hace más. ¿Sí? Y tengo otra derivada, otra relación de Maxwell. Chicos, por favor, párenme cuando quieran que repita esto. Ahora vamos a hacer los análisis interpretativos de cada una de estas relaciones de Maxwell. Y me faltaría una última, que es la que sacamos con Gibbs. ¿Sí? A ver, veamos de Gibbs. Sería menos la derivada de S. Dios. La derivada de S respecto de P, derivada de S respecto de P a T constante, tiene que ser igual a la derivada de B respecto de T a P constante. Perfecto. Esta es la última relación de Maxwell que puedo sacar de este juego de 4 potenciales termodinámicos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el análisis físico de ellos. Bueno, fíjense, así como hicimos el análisis físico de la primera relación de Maxwell que hemos encontrado, acá lo que me está diciendo, en esta, ahora voy a analizar esta relación. La forma en que varía la temperatura con la presión en un proceso adiabático es igual a la forma en que varía el volumen con la entropía en un proceso isobárico. Repito, la manera en que varía la temperatura con la presión en un proceso adiabático es igual a la forma en que varía el volumen con la entropía en un proceso isobárico. Veamos esta otra. La forma en que varía la entropía respecto al volumen en un proceso isotérmico, la forma en que varía la entropía con respecto del volumen en un proceso isotérmico es igual a cómo varía la presión con la temperatura en un proceso isocórico o isométrico. Y por último, en el último análisis, ¿sí?, vamos a ver la forma en que varía la entropía con la presión en un proceso isotérmico,
es menos, pasaste menos para este lado, a la forma que varía el volumen con la temperatura en un proceso isobárico. Van a ver que esto es de mucha utilidad. Bueno. Acá, déjenme, voy a borrar todo esto, porque esto es lo que vamos a estudiar precisamente ahora. Lo que hice, acá estoy usando una vieja filmina, obviamente, es copiar las 4 relaciones que recién habíamos calculado. Déjenme acomodar un poquitito, esto es... Bueno, estas 4 relaciones de Maxwell que recién habíamos calculado son las 4 que yo tengo aquí, ¿sí? Ahora bien, durante mucho tiempo, o durante unos cuantos años, los termodinámicos de aquella época, Maxwell es de fines del siglo XIX, digamos, principio del siglo XX. Acá me pregunta María Laura González Ordóñez, ¿todas son relaciones de Maxwell? Sí, son todas relaciones de Maxwell. De hecho, hay una formulita que surge del análisis combinatorio, que uno dice en función de cuántas variables tiene mi relación fundamental, cuántas relaciones Maxwell puedo obtener. ¿Sí? Desde ya le digo de que si tengo 3 variables, puedo obtener 12 relaciones de Maxwell. ¿Tá? Bueno, yo les decía, durante mucho tiempo, o durante no tanto mucho tiempo, durante unos buenos años, las relaciones de Maxwell para uno tener en cuenta las relaciones de Maxwell, lo que hacía era tenerla tabulada. O sea, la tenían en tabla. De hecho, en Calin, si ustedes miran, hay un... A ver, yo les voy a... Déjenme, porque estaría bueno aprovechar la virtualidad. Déjenme que abra el Calin para mostrarles. No me olvidé de tenerlo abierto en la página aquí. Bueno, casi. Ahí está. Déjenme un segundito. Bueno, fíjense, esta es una copia del Calin. Ya para un sistema de tres variables, S, V y N. Fíjense todas las relaciones de Maxwell que va sacando. No es que no me guste su cara, profe, pero no está presentando. ¿Ya no? ¿No es más lindo mi cara? Sí, por supuesto, hermosa. Gracias. Pero no está presentando. Está bien que me dicen. Ahí está. ¿La ven ahora? Sí, profe. Bueno, esto es una copia del Calin. Ahora Acabo sí, de hacer una copia del Calin. Espérenme, denme un segundito, por favor, no me corten. Denme un segundo. Hola. ¿Eh? Ah, ¿quieres que te abra la puerta? Bueno, listo. Listo. Está yo. Denme un segundo, por favor, que mi señora está viajando y estoy solo acá en casa. Denme 2 minutitos, por favor. Ya vuelvo. no hay problema, profe.
Te lo dejé en la ventana. Está abierto el portón y te lo dejé en la ventana. ¿Listo? Chao. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, perdón por el problema doméstico que tengo. No hay problema, profe. Está viajando a Córdoba a ver a mis hijos y se olvidó cosas, así que tuve que bajar corriendo a entregarle. Bueno, entonces, lo que decía es que, o lo que ustedes acá ven en pantalla es una descripción de todas las relaciones de Maxwell para un sistema simple, y es lo que se hacía en la época. O sea, a medida que se iban encontrando relaciones de Maxwell, se le iba publicando en tablas. Entonces, el mecanismo era bastante más complejo, digamos, cuando se quería trabajar con las relaciones Maxwell, tenían que ubicarla en tablas y ver cómo la cosa funcionaba. Por suerte, apareció un físico suizo, ¿sí? Que en un congreso presentó un diagrama mnemotécnico. Este físico se llamaba Born, no Born, sino Born, ya se lo escribo. Que planteó y presentó lo siguiente en un congreso. Dice, a ver, si nosotros tomamos un cuadrado, hacemos un cuadrado, vamos a intentar hacer un buen cuadrado, y en cada una, bueno, al último me falló el cuadrado, pero no importa, en cada una de las aristas, perdón, sí, de las aristas, está bien, ponemos en forma alfabética los cuatro potenciales termodinámicos, o sea, F, G, H y U, y en cada uno de los vértices ponemos las variables termodinámicas primitivas de cada uno de esos potenciales termodinámicos. Entonces, por ejemplo, acá poníamos T. Si acá tengo Gibbs, la otra variable de Gibbs es P. Si acá tengo H, la otra variable de H es S. Y si acá tengo U, es S y B. ¿Está? Y a partir de allí trazábamos dos flechas que va desde la propiedad extensiva a la intensiva. Entropía es una extensiva. Mandamos la diagonal con una flecha, aquí y aquí, y va de la extensiva a la intensiva, sería del volumen hacia la presión, pero acá tengo una salvedad. No es presión la variable, sino que es menos la presión, por lo tanto tengo que invertir la flecha. Es el único caso que tengo que invertirla, porque es menos la presión y no la presión. Y tengo armado esto que se llama cuadrado mnemotécnico de Born, que me permite a mí rápidamente encontrar las relaciones de Maxwell haciendo uso de este cuadrado. Fíjense cómo. Yo digo, la derivada de B respecto de T a P constante, y la escribo acá. Ay, Dios. Espera que se me enganchó el... Ahí está. Voy a borrar todas estas cosas que acabo de... Y digo, la derivada de B respecto de T, manteniendo, acá borré la punta que aquí estaba presión. La derivada de B respecto de T a P constante, ¿sí? Es igual a salto 1, derivada de B respecto a T a P constante, salto 1 y vuelvo para atrás, derivada de S, de P respecto de P a T constante.
Vuelvo a decir a ver cómo es el mecanismo. Derivada de B respecto de T a P constante, salto 1 y vuelvo. Es igual a la derivada de S respecto de P a T constante. Veamos los signos. Voy de afuera hacia adentro, de P a B. De P a B voy con sentido de la flecha, queda igual. Voy de T a S, de afuera hacia adentro, de T a S. De T a S voy contrario a la flecha, por lo tanto acá va un signo menos. El signo menos puede venir de acá o acá, es lo mismo, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta. Entonces, ahora busquemos cuál relación de Maxwell es la que acabo de encontrar. Derivada de V respecto de T a P constante, era de abajo. Derivada de B respecto de T a P constante es igual a menos la derivada de S respecto de P a T constante, es esta. ¿Está? Ahora veamos las otras. Derivada de T respecto de P a S constante. Derivada de T respecto de P a S constante. Tiene que ser igual a derivada de T respecto de P a S constante. Salto 1 y vuelvo para atrás. A derivada de B respecto de S a P constante. Bien, veamos los signos. Voy de afuera hacia adentro, de S a T, de S a T. Sigo la flecha, no hay cambio. Voy de P a B, de P a B, no hay cambio. Por lo tanto queda así. Fijémonos cuál derivada es esa. Derivada de T respecto de P a S constante, la de arriba. Derivada de T respecto de P a S constante es igual a la derivada de V respecto de S a P constante. Es esta. Vamos con otra. A ver. Derivada de P respecto de S a B constante. Derivada de P respecto de S a B constante. Es igual, salto 1 y vuelvo para atrás, a la derivada de T respecto de B a S constante. Signos, voy de afuera hacia adentro, de B a P, negativo. Voy de S a T, positivo. Veamos dónde está esa. Derivada de P respecto de S a B constante, negativo, es derivada de T respecto de B a S constante. Esa es esta. Y vamos con la última. ¿Sí? Derivada, la otra vez fue derivada de S respecto de B a T constante. Derivada de S respecto de B. Ay, pero estoy cruzado con él. Vamos a escribirla mejor. Derivada de S respecto de B a T constante. Derivada de S respecto de B a T constante. Es derivada de P respecto de T a B constante. Es igual a la derivada de P respecto de T a B constante. Vamos con los signos. De T a S. De T a S negativo. De B a P negativo. Bueno, esa debería ser la que nos queda. Derivada de S respecto de B a T constante es igual a derivada de P respecto a T a B constante. Los signos se me van, por ende es esta última derivada. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo sí, profe.
El resto, esto lo van a usar mucho, ¿eh? Mucho. Cuando vuelve Hay que, para ver el tema del signo, vuelve de la última parte, de la No, última. sí. hay que aclarar quién es Saúl Ubaldini nomás. No, eso falta, todavía no llegué a eso. Sí. ¿Eh? A ver, para el tema de los signos, siempre van desde afuera el paréntesis y la derivada hacia adentro. Por ejemplo, tomo esta, voy de B a P, voy de B a P, como voy contrario al sentido de la flecha, pongo un signo menos. Voy de S a T, de S a T, sigo el signo de la flecha, queda en positivo. Y así lo hacen. Es importante que ustedes se entrenen en esto para poder encontrar rápidamente las relaciones de Maxwell. ¿Mm? Bueno, a ver. Una regla mnemotécnica, y ahora voy a lo que quería Aldo Paniagua. Una regla fácil de acordarse el diagrama de Bohr, fácil para los viejos, los que son nuevos ya no debe ser tan sencillo, es armo el cuadrado, ¿sí? Pongo los potenciales termodinámicos siguiendo el sentido de la aguja del reloj en orden alfabético, F, G, H, U. Una vez que hice eso, ponen del lado derecho, Teniente General Perón. ¿Sí? Esto me la enseñó el ingeniero Boris, que en paz descanse, que como él era peronista de almas, era La su ingeniera forma. Revuelta se caga de la risa. ¿En Exactamente. serio? Ayuda. Teniente General Perón, y del otro lado ponen Viva Ubaldini Saúl. El que se acuerda quién es Saúl Ubaldini es porque tiene una edad bastante avanzada. Presente. Ubaldini Saúl fue uno de los grandes dirigentes gremialistas de la época del doctor Alfonsín. El ¿Sí? famoso campera marrón. El famoso campera de cuero. Sí. ¿Sí? Perdón, pero deberían buscar algún político como más, Sí, hay lo que que pasa es más de actualizarlo. actualidad. hay que actualizarlo, pero no encuentro Pero uno no igual. encontramos políticos con esas siglas. Claro, ese era el tema. O partidos Entonces, políticos, no sé, o un algo, youtuber, porque los chicos pobres. sí, se van a tener que acordar de Saúl Ubaldini, ¿no? Ubaldini era un cervecero de aquella época, ¿sí? Que le hizo 9 paros a Alfonsín, me acuerdo. Sí. Está bien. Pero está genial el diagrama, pues te acordás al toque y te sale todo. Sale rápidamente, ¿eh? Teniente General Perón, Viva Ubaldini Saúl. ¿Eh? Así que de esa forma arman rápidamente el diagrama para un sistema simple de un solo componente. Es este. Porque ustedes pueden armar el diagrama de Bohr que quieran para las ecuaciones que tengan. De hecho, es lo que se va a hacer después en la práctica. Si yo tengo tiempo, voy a hacer alguna pruebita acá en la teoría. ¿Sí? Y así pueden sacar rápidamente las relaciones de Maxwell. Yo tengo, no lo traje ahora, la vez pasada lo mostré, un alumno que me imprimió y me lo regaló después de haber rendido y aprobado la materia, me imprimió en 3D un diagrama de Bohr en forma de llavero. ¿Sí? Que la verdad que lo atesoro como uno de mis grandes logros obtenidos. Entonces estoy con el llavero, que no lo traje acá, ya lo tengo abajo, con mi diagrama de Bohr a todos lados, donde uno puede encontrar rápidamente las relaciones de Maxwell de esta forma. ¿Está? Bueno. Claro, para mejor, Icardi, Wanda, la China no entran en el diagrama. Así que... No entra, no tengo cómo. Si a alguien se le ocurre, bienvenido sea. Pero estoy pensando en el marketing, o sea, haces llaveritos de diagrama de Bohr y los vendés. Ingeniería te hace la plata, digamos. Exactamente, exactamente. Así fue. A mí me sorprendió este chico, que creo que ya se recibió. No es mala idea esa, ¿eh? Terminó de rendir y me dice, ingeniero, esto le hice para usted, un llavero espectacular. ¿Sí? Con mi diagramita cuesta. Así que bueno. A ver. Acá, por ejemplo, voy a ganar tiempo, está hecho esto.
voy a ganar tiempo. Pero fíjense, supongamos que tengo un sistema, ya no un sistema simple. Tengo un sistema que sus variables son el área y la carga eléctrica. Lo tienen aquí. Entonces, a ver, la primera ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La voy escribiendo yo a esta parte. Así ustedes me van siguiendo. Borro esto y lo vuelvo a escribir yo. Bueno, fíjense, yo parto de esta relación fundamental. Una relación fundamental que tiene en la forma energética como variable el área y la carga. Por lo tanto, la ecuación diferencial de esta va a ser tau diferencial del área y fuerza electromotriz, o sea, epsilon diferencial de carga. ¿Está? Bueno, entonces, voy a hacer la primera transformada, que le voy a llamar, esta no tiene nombre como entalpía, energía libre aquí, porque no están las variables de entropía y volumen metidas en el medio. Como no tiene nombre, la voy a poner en forma genérica y voy a hacer el U1 transformado, va a ser una función de cambio el área por tau y dejo la carga como está. ¿Sí? Su ecuación diferencial, ya la saco rápidamente, digo que el du1 transformado va a ser igual. Como cambié área por tau, es menos área diferencial de tau, ¿sí? Y el otro queda tal cual, más epsilon diferencial de carga. ¿Está bien? Perdón, de Q chica. Bueno, voy a otra. El U2 transformado va a ser una función, ahora transformo, dejo el área como está y cambio la carga por la fuerza electromotriz. Por lo tanto, el diferencial de U2 transformado va a ser igual. El área no lo cambié, por lo tanto es tau diferencial de área, ¿sí? Y cambio Q por epsilon y le pongo un signo menos. Es menos, sería Q, la carga, por diferencial de epsilon. Siempre verifiquen que lo que están en el diferencial son las variables primitivas de esa transformada. El U3 transformado será una función. Ahora transformo las dos. En vez de área pongo tau y en vez de carga pongo epsilon. ¿Sí? Por lo tanto, su ecuación diferencial, U3 transformado, será, como cambié los dos, es menos área diferencial de tau menos Q diferencial de epsilon. ¿Estamos? Ya saqué las 4 ecuaciones. Tengo las 4 ecuaciones diferenciales. Esta y esta. Bueno, ahora voy a armar. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a armar mi diagrama de Bohr, que es totalmente distinto al que habíamos armado anteriormente, porque acá me cambiaron las variables. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿acá qué hago? Acá no puedo poner ni alfabéticamente, ni teniente general Perón, ni nada. Acá tengo que armarlo de prepollo. A ver, supongamos que pongo arriba, pongo U. Si pongo U acá, ¿cuáles son las variables de U? A y Q. Vamos a poner área de este lado y carga de este lado. Bueno, acá tengo que poner una función que tenga Q como como variable. Entonces puedo poner el U1 transformado aquí. U1 transformado
que tiene como variable Q, acá lo vemos, y tau. Fíjense que en vértices opuestos tienen que dar los pares conjugados, área y tau. Por lo tanto, si acá puse Q, acá tiene que estar épsilon. ¿Sí? ¿Quién depende de épsilon y de tau? El U3. Rápidamente veo U3 es de tau y de épsilon. Y acá me quedará el U2, que después chequeamos, pongo U2, y el U2 transformado depende del área y de épsilon, del área y de épsilon. ¿Cómo pongo ahora las flechitas? Voy de la extensiva a la intensiva, del área a tau. Área es extensiva y tau es intensiva, o sea que mi flechita viene para aquí. Y voy de la extensiva Q a la intensiva fuerza electromotriz. Vengo para aquí. Perfecto. Ahora sí, fíjense, vamos con la primer relación de Maxwell para este caso. Derivada de A respecto de Q a T constante. Derivada de A respecto de Q a T constante. Salto 1 es derivada de épsilon respecto de tau a Q constante. Derivada de épsilon respecto de tau a Q constante. O sea, salté y volví para atrás. Veamos los signos. Voy de tau al área. De tau al área, negativo. Voy de Q, que está afuera, a épsilon, que está dentro. Voy de Q a épsilon. Sigo la flecha, queda positivo, por lo tanto, así queda la primera relación de Maxwell. Vamos con la segunda. Derivada de Q respecto de tau a épsilon constante. Salto y vuelvo. Es derivada de A respecto de épsilon a tau. Es esta que está acá abajo. Voy de afuera hacia adentro, de épsilon a Q. De épsilon a Q, voy en sentido contrario a la flecha, va un signo menos. Voy de tau al área. De tau al área, signo contrario a la flecha, va un signo menos, por lo tanto, se me hace más ambos. ¿Está? Después, vamos con la siguiente. Derivada de tau respecto de épsilon a área constante. Derivada de tau respecto de épsilon a área constante. Salto 1 y vuelvo. Derivada de Q respecto de A a épsilon constante. Derivada de Q respecto de A, ¿sí?, a épsilon constante. Bueno, entonces, vamos de área a tau, de área a tau. Sigo la flecha, positivo. Voy de épsilon a Q, de épsilon que está afuera a Q que está dentro. De épsilon a Q, sentido contrario a la flecha, va un signo menos adelante. Y la última que me queda es derivada parcial de épsilon respecto de A manteniendo Q constante, derivada parcial de épsilon respecto de A manteniendo Q constante, tiene que ser igual a la derivada de tau, salté 1 y vuelvo para atrás. De tau respecto de Q a área constante. De tau respecto de Q a área constante. Voy de afuera hacia adentro, de Q a épsilon, positivo. De área a tau, positivo. Es esta última la relación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Quiero ver en la cara, por lo menos. ¿Sí? ¿A todos? Sí, profe, esa es la parte sencilla. Ah, ahora viene todo el despiole. Bueno. Ahora, ya sabiendo cómo obtengo las relaciones de Maxwell, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a contar cómo sigue el cuentito, ¿sí?, para que no se me pierdan. Porque ahora empezamos a hacer trabajitos matemáticos lindos, ¿sí? Esto hasta ahora es, como dicen, esto recién comienza. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desarrollar un método
que se llama método de reducción de derivadas parciales. ¿Qué significa reducir una derivada parcial? Cuando uno plantea una derivada parcial que es, che, ¿cómo cambia esto cuando estoy cambiando esto y mantengo constante lo otro? ¿Sí? Físicamente eso es una derivada parcial. Vamos a aplicar un método que es una forma mecánica o metodológica de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo grado. La primera pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿por qué habla de ecuación diferencial de segundo grado? Porque estoy hablando de derivadas parciales de, por ejemplo, temperatura, en donde la temperatura es una derivada parcial. Entonces, si yo hablo de una derivada parcial de la temperatura, estoy hablando de la derivada segunda de la energía interna. ¿Está? Entonces, este método de reducción de derivadas parciales que vamos a estudiar ahora es una forma de un mecanismo ya prearmado, elaborado, en donde lo que buscamos es resolver sistemas de ecuaciones de segundo orden en derivadas parciales. Sistemas de derivadas parciales de segundo orden, esa es la forma correcta. Esa es la parte matemática que es el justificativo de esto. No es lo que ahora me interesa ver la metodología y qué es lo que queremos hacer. Lo que nosotros vamos a buscar al reducir una derivada parcial es poner esa derivada parcial en función de cosas que los ingenieros ya tenemos tabulado. O sea, ya lo tenemos en tabla o en una base de datos. Las cosas que normalmente los ingenieros tenemos en el valor ya cuantificado en una tabla, normalmente es CP, CB, alfa y KT. Recuerden que eran las derivadas segundas que nosotros habíamos estudiado en la primera parte. CP era, y ahora sí vuelvo a compartir, vamos a crear una nueva página. ¿Sí? Recuerden que, y esto es solamente a modo de recordatorio, que CP se definía como T por la derivada de S respecto de T a P constante. Acá donde yo le digo, fíjense que derivada de T, esto es una derivada segunda, porque T de por sí es una derivada primera. P lo mismo, es una derivada primera. ¿Sí? CB es T por la derivada de S respecto de T a B constante. Alfa, que lo definíamos como 1 sobre B, por la derivada de V respecto de T a P constante, el coeficiente de expansión, el coeficiente de dilatación térmico, perdón, era cómo varía el volumen con la temperatura, ¿sí? Y la otra era KT, que era menos 1 sobre B, la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante, coeficiente de compresibilidad isotérmico. ¿Sí? Estos valores normalmente están tabulados para distintas sustancias. Ustedes se van al manual del ingeniero químico, al Perry, o se van a una base de datos que se encuentra en internet, o buscan en cualquier libro y ustedes van a poder encontrar, en cualquier libro, no, en libros específicos de esto, van a poder encontrar el CP para el agua vale tanto, el CP para el gas tal vale tanto, el alfa para tal cosa vale tanto, ¿sí? El coeficiente. A veces alfa, algunos libros lo llaman como beta, para joder nomás, pero tiene que ver que es dilatación térmica. Y el KT es de compresibilidad, ¿sí? Habíamos mencionado, por ejemplo, que el alfa era importante en el caso de materiales como el hormigón, en donde nos interesaba, cuando tenemos hormigón armado en una calle, saber cómo dilata ese hormigón, porque cuando lo tengo en una calle, el sol le pega, el hormigón dilata, si no dejamos la junta de dilatación para darle espacio a que se mueva, se nos termina rompiendo la calle si no hacemos eso en 2 segundos. ¿Sí? O el coeficiente de compresibilidad también es importante, sobre todo pues, imagínense de que es importante de cómo varía el volumen de un ladrillo que está en la planta baja de un edificio que tiene, qué sé yo, 20 pisos.
el ladrillo de abajo recibe toda la presión. Entonces hay que saber si ese ladrillo sufre variación de volumen o no. Porque si a alguien se le ocurre, en vez de poner un ladrillo como nosotros lo conocemos, de material de arcilla, ponemos de otro material, tendrá otro coeficiente de compresibilidad. Y eso puede alterar la estructura de un edificio. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema original, lo que nosotros vamos a buscar es de reducir cualquier derivada parcial que tengamos, la vamos a reducir buscando de ponerla en función de CP, CB, alfa o KT. ¿Está? Bien, para ello, vamos a primero a recordar algunas propiedades matemáticas de las derivadas parciales que vamos a utilizar. Estas son las propiedades matemáticas que vamos a utilizar. La primera, estoy borrando muy grande. La primera es, la derivada de x respecto de y a z constante es igual a la derivada de y respecto de x a z constante elevado a la menos 1. Es medio obvia esta, pero vale la pena recordar. O sea que es lo mismo poner 1 sobre derivada de x respecto de y a z constante. ¿Estamos? La segunda propiedad matemática de las derivadas parciales que nos interesa saber es la derivada parcial de x respecto de y a z constante es igual a la derivada de x respecto de un tercer o un cuarto parámetro w respecto de z sobre la derivada parcial de y respecto del mismo parámetro w respecto de z. En realidad lo que yo estoy haciendo acá es multiplicar y dividir por diferencial de z. Y reacomodo. ¿Está? Bien. Y la última relación, ustedes tienen un problema en la práctica que demuestra esta última relación porque no es tan fácil de ver y surge de las funciones implícitas en el análisis matemático, es que, y lamentablemente la que más vamos a utilizar, esta tercera, es que la derivada de y respecto de x, perdón, la derivada de x respecto de y a z constante es igual a menos la derivada de z respecto de y a x constante, sobre la derivada de z respecto de x a y constante. Esto se demuestra con las funciones implícitas. ¿Sí? Las dos primeras son fáciles de ver, la tercera, si no la recuerdan, es así y surge de un análisis de las funciones implícitas. Creo que en realidad el primer problema del práctico 10 es esto, que en realidad corresponde al que ustedes van a ver ahora, pero el problema está. Bueno, recuerden estas tres propiedades. Puedo invertir la derivada parcial, esto. La segunda es multiplico y divido por un cuarto parámetro w y no me altera la derivada parcial. Lo expreso así. ¿Sí? Y la última, que es la que más voy a utilizar, es que puedo meter lo que está constante adentro. Y la forma es esta. Derivada de x respecto de y a z constante es igual a menos la derivada de z respecto de y a x constante sobre la derivada de z respecto de x a y constante. Esta, grábensela bien. La otra es fácil de deducir. Bueno, ahora, sabiendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a expresar, vamos a escribir acá arriba, en chiquito, a ver si la puedo copiar. En una de esas la puedo copiar y ya está. Sí. Me voy ahorrando tiempo. Escribo aquí las propiedades porque me copia todo. Está bien.
Espérenme un segundo. Déjenme un segundito, a ver. Voy a volver. Copio todo. Ah, acabo de aprender algo nuevo. Tiene una forma de agrupar rápido. Bien. Ah, qué bonito. Ahí está. Esto lo dejamos a modo recordatorio, ¿sí? Que es a lo que yo quiero apuntar. Y ahora, lo que vamos a hacer es, voy a escribir reglas que vamos a tener que aplicar en forma absolutamente mecánica, así como a ustedes les gusta, ¿sí? Para reducir una derivada parcial, ¿sí? La voy a escribir, todo esto está en Calen, ¿eh? No se olviden de que lo pueden estudiar de ahí. La regla dice lo siguiente. Regla número 1, que además la tienen que aplicar en forma cronológica, si se quiere, o secuencial. Regla número 1. Si existe en la derivada parcial, si existe un potencial termodinámico, recuerden que potencial termodinámico es energía interna, entalpía, Helmholtz y Gibbs, ¿sí? Si existe un potencial termodinámico, tienen que hacer uso de alguna de las propiedades matemáticas de las tres que acabamos de ver y llevarla a ese potencial termodinámico, tienen que llevarlo al numerador, y reemplazar ese potencial termodinámico por su ecuación diferencial. Sé que en este momento están pensando desde qué corno está hablando. No se preocupen, ya lo vamos a ver. Si existe un potencial termodinámico, hay que llevarlo al numerador de esa derivada y reemplazarlo por su ecuación diferencial. ¿Cómo lo llevan al numerador? Haciendo uso de alguna de estas tres propiedades. O sea, si Z es un potencial termodinámico, lo pueden llevar al numerador acá, haciendo uso de la tercera. Si I es un potencial termodinámico, lo llevan al numerador haciendo uso de la primera. ¿Está? Lo invierten aquí. Todo le vale a menos 1. Bueno, y así sucesivamente. La segunda solamente la vamos a utilizar en un caso particular que ya vamos a ver. Bueno, primera regla es esa. Segunda regla que voy a utilizar es, si existe el potencial químico, hay que llevarlo al numerador y reemplazarlo por la ecuación de Gibbs-Duhem que vimos en la primera parte. La ecuación de Gibbs-Duhem era esa diferencial de mu igual a menos S de t más V de P. ¿Está? En chiquito. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, que esto se van a hartar de hacer ejercicios. Ya está. Se supone que cuando yo llegué a la segunda regla ya no tengo potenciales termodinámicos, porque lo fui llevando de a 1 al numerador y lo fui reemplazando por su ecuación diferencial. ¿Sí? Me puede aparecer potencial químico. Aplico la segunda regla. La llevo al numerador, al potencial químico, y lo reemplazo por ecuación de Gibbs-Duhem. Ok. Recuerden que la ecuación de Gibbs-Duhem era diferencial de mu menos S chica de t más B chica de P. Esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. Tercera regla. Si existe la entropía, hay que llevarla al numerador, siempre por alguna de las propiedades, ¿sí? Y reemplazar, perdón, si la llevan al numerador a la entropía, pueden aplicar la segunda propiedad matemática, esta, en donde el parámetro W es la temperatura. ¿Sí? ¿Para qué hace eso? Porque si yo tengo la entropía en el numerador y puedo multiplicar y dividir por diferencial de T, me va a aparecer o CP o CB.
puede que haga eso y no me sirva, y si no me sirve, lo reemplazo. Si no puedo hacer eso para encontrar CP o CB, lo reemplazo por una relación de Maxwell. Y por último, cuarta regla, a esta altura ya no tengo potencial termodinámico, no tengo potencial químico y ya no está la entropía. ¿Sí? La última es, si existe el volumen, tengo que llevarlo al numerador y reemplazarlo o por alfa o KT o aplicar relación de Maxwell. ¿Está? Ahora, no se preocupen porque lo vamos a ver en un ratito. Bueno, lo voy a dibujar esto. Lo voy a dibujar yo. Supongamos ahora voy a hacer un ejemplo sumamente práctico. Que después de esto, si no se enamoran de la reducción de derivadas parciales, dedíquense a otra carrera. Supongamos que tengo una cañería. Me voy a tomar mi tiempo para dibujar la cañería. Y en el medio de la cañería tendría que ser el mismo color, ¿no? Acá tengo mi cañería. Esto es un caño. Y en el medio del caño tengo una hermosa válvula. ¿Qué es una válvula? Es un elemento que se utiliza para controlar el paso de un fluido por una cañería. Ustedes conocen una válvula porque la tenemos dentro de nuestra casa. Diariamente accionamos nosotros una válvula que son las canillas. Ay, Dios. Bueno, eso es una válvula, ¿sí? Dentro de una cañería, que me permite a mí regular el flujo de un fluido que pase por esta cañería, que por ejemplo puede ser vapor. Vamos a suponer que por esta cañería nos pasa vapor. O sea, acá me está entrando vapor. Y supongamos de que, y esto sí es muy común, de que yo antes de la válvula pongo un manómetro. O sea, acá pongo un manómetro para medir la presión y acá tengo otro manómetro para medir la presión de salida de la cañería. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente una válvula lo que me hace es provocarme lo que se llama pérdida de carga, o sea, una caída de presión. ¿Sí? Porque es un elemento que ofrece resistencia al flujo, al paso de un flujo de un fluido. Entonces, una vez que atravesó una válvula, hay una caída de presión. ¿Sí? Y si yo conozco la temperatura de entrada de este vapor, si yo la conozco, ¿sí? O sea, acá yo tengo una presión de entrada, acá tengo una presión de salida, y yo conozco la temperatura de entrada del vapor porque es la que me viene el vapor. Entonces, mi pregunta es, conociendo yo la presión de entrada y de salida en una cañería que circula vapor, ¿sí? Y conociendo la temperatura de entrada, ¿tengo alguna forma de saber cuál es la temperatura de salida de ese fluido sin necesidad de comprarme un termómetro más y ponerlo a la salida? Bueno, veamos. ¿Cómo resolvemos este problema? En función de lo que ya conocemos. Perfecto. Vamos a suponer que mi sistema es todo esto. Esto que yo acabo de dibujar en amarillos son los límites de mi sistema. Entonces, empecemos a plantear, ¿sistema abierto o cerrado? Rápido, que me quedan 18 minutos de clase. Abierto.
Abierto, entra vapor y sale vapor. O sea, entra materia y sale materia, es abierto. Segunda pregunta, ¿es estacionario o no estacionario? ¿Hay acumulación de masa y o energía dentro de mi cañería con mi válvula? No, Se va porque fluye. acumulando. No porque, digamos, claramente no se me va inflando el caño de vapor, ni tampoco se me va adelgazando. Es un sistema estacionario. Si es un sistema estacionario, yo perfectamente puedo plantear como balance de energía de esto, que el diferencial de H, ya estudiaron ustedes esto, más el diferencial de energía cinética, más el diferencial de energía potencial, tiene que ser igual al calor intercambiado más el trabajo intercambiado. ¿Sí? Balance de energía sistema abierto. Vamos a las cosas obvias. ¿Tengo variación de energía cinética? No. Si la tengo, es prácticamente despreciable. No hay variación de energía cinética. ¿Tengo variación de energía potencial? No. Aunque el caño esté para arriba, igual la variación de energía potencial es despreciable. Bien. ¿Tengo intercambio de calor? Si es una cañería de vapor y usted tiene intercambio de calor, al día siguiente me presentan la renuncia como ingeniero, porque están perdiendo energía si es que ese caño no está aislado. Si hay una cañería de vapor, tiene que estar aislada. ¿Está? Si no, pierdo de calidad de vapor. Por lo tanto, no hay intercambio de calor. Y tampoco hay intercambio de trabajo porque no tengo conexión con mi alrededor que me dé trabajo. Nada. Ni me dé, ni me reciba trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, de acuerdo a este balance, este proceso es un proceso claramente a diferencial de entalpía igual a 0. O sea que este proceso es H constante. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora fíjense, ¿yo qué quiero? Yo quiero conocer, que era mi... Isoentálpico, profe, ¿no? Sí, es isoentálpico. Bien, yo quiero conocer qué es lo que yo le planteaba como problema. Quiero conocer cómo varía la temperatura cuando varía la presión, que es lo que conozco. En un proceso que ahora ya sé, por este análisis, es AH constante. Esta es una derivada parcial que tengo que reducir. Para reducir voy a buscar la forma de ponerla en función de CP, alfa o KT. O de alguna manera acomodar variables para que yo pueda resolverla. Vamos a aplicar a esta reducción, a esta derivada parcial, el método de reducción. Voy a escribir un poquito más arriba el diferencial de h igual a 0, que el diferencial de h es igual a 0, para que me deje espacio para poder trabajar matemáticamente esto. Entonces, vamos a aplicar las reglas que yo acabo de escribir. La primera, ¿tengo potencial termodinámico? Sí. ¿Cuál es el potencial termodinámico acá? Entalpía. ¿Qué tengo que hacer? Llevarla al numerador de alguna forma. ¿Sí? La forma que tengo es haciendo uso de la tercera propiedad matemática, esta, en donde Z es H. ¿Ok? Pongo menos, trazo mi raya y digo, derivada de H respecto de P a T constante sobre derivada parcial de H respecto de T a P constante. Y reemplazo, ahora ya tengo en dos derivadas parciales que están en el denominador. Y la tengo que reemplazar por su ecuación diferencial. ¿Sí? Esto es igual a menos raya grande. ¿Cómo es la ecuación diferencial de la entalpía? Es T diferencial de S,
Recuerden que la entalpía está en función de S y de la presión. ¿Sí? Es T por diferencial de S, y pongo acá respecto de P a T constante, ¿sí? Más V por la derivada de P, T de S más V de P, la ecuación diferencial de la entalpía, respecto de P a T constante. Y abajo hago lo mismo. T diferencial de S respecto de T a P constante. Después no me va a quedar lugar. ¿Sí? Más V por derivada de P respecto de T a P constante. Obviamente esto lo extendemos hasta acá. ¿Está bien? Ya ahora tengo 4 derivadas parciales en donde no está el potencial termodinámico en el numerador. Ya desapareció el potencial termodinámico. ¿Bien? Entonces, hagamos algunos análisis, acá nomás lo que acabamos de escribir. Diferencial de P con diferencial de P se me simplifica. Y diferencial de P a P constante, esto vale 0. ¿Está? Entonces veamos qué me queda. Me queda, voy escribiendo de vuelta, derivada de T. Vamos a cambiar el color porque si no nos vamos a hacer lío. Escribo de vuelta. Derivada de T respecto de P a H constante. ¿Y ahora qué me quedó? Es igual a menos. Bien, arriba ¿qué me queda? T por la derivada de S respecto de P a T constante. Acá es aconsejable que sea lo más prolijo posible, no como yo. Más me queda B. Ahora extiendo la rayita. Y abajo, fíjense, esto vale 0. ¿Y qué es T por la derivada de S respecto a T a P constante? Es una definición eso. T por la derivada de S a T constante, T por la derivada de S respecto a T a P constante es CP. Por lo tanto, acá abajo me queda CP. ¿Está? Entonces, fíjense que ya me quedó reducido todo a resolver esta derivada parcial. Lo voy a hacer acá aparte. Lo voy a hacer en otro color como un cálculo auxiliar. ¿Sí? Tengo que resolver derivada de S respecto de P a T constante. Fíjense que acá aplicaría, en esta última que está escrito en rojo, aplicaría la tercera regla que había puesto. ¿Sí? Porque ya no tengo potencial termodinámico, no hay potencial químico. Tengo ahora la entropía, tengo que llevar al numerador, ya está en el numerador. ¿Sí? Tengo que ver de si lo multiplico y divido por diferencial de T. No tiene sentido porque es a T constante. No lo puedo hacer. Entonces tengo que ver de reducir esta derivada, reemplazarla por la reacción de Maxwell correspondiente. Para ello, ¿qué hacemos? Si yo mal no recuerdo, acá tengo un diagramita de Bohr, ya hecho. Esto, ustedes pueden acusarme que esto es trampa, sí, no hay ningún problema. Y digo, derivada de S, fíjense, derivada de S respecto de P a T constante es igual a derivada de B respecto de T, perdón, derivada de S respecto de P a T constante, sí, es derivada de B respecto de T a P constante. Es la relación de Maxwell. ¿Sí? Voy con los signos, voy de T a S, de T a S es negativo, y voy de P a B positivo, meto un signo menos adelante.
¿Y qué es derivada de B respecto a T a P constante? Esto es alfa por B. Entonces esto me quedaría menos alfa por B. ¿Está bien? Voy ahora acá arriba y reemplazo. Menos. Y arriba tengo T, la T está adelante. En vez de la derivada de S respecto a P a T constante, tengo que poner menos alfa B, o sea que pongo un menos acá adelante. Alfa B más B. Todo esto sobre CP. Si esto lo escribo de otra forma, saco factor común, tengo B sobre CP, y dentro del paréntesis puedo tener T alfa menos 1. Metí el signo menos también adentro. ¿Está bien? Sí. Acá para que se note bien, vamos a escribir alfa como corresponde. Bueno, y ahí paro. Ahora, ¿cuánto vale alfa para un gas ideal? Qué buena pregunta. ¿Cuánto vale alfa para un gas ideal? Alfa para un gas ideal vale 1 sobre T. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo yo sé esto? Ahora se los digo. Alfa para gas ideal vale 1 sobre T. Bueno, ¿por qué? Acá tengo la definición de alfa, ¿sí? Fíjense que si yo pongo gas ideal acá, P por B igual a RT para un mol, ¿sí? Fíjense, si P es constante, yo esto lo escribo B como R sobre P, que ahora es una constante porque P es constante en la definición, ¿sí? Y me queda... Bien. ¿Cuánto vale la derivada de B respecto de T? Vale R sobre P. La derivada de B respecto de T, manteniendo P constante, aquí es igual a R sobre P. ¿Está? Y R sobre P es lo mismo que poner B sobre T, por ley de gases ideales. Reemplazo eso en la ecuación de alfa y digo que alfa es igual a 1 sobre B por B sobre T. Se me simplifican las B y me queda que alfa para un gas ideal es 1 sobre T. ¿Por qué me interesa saber para gases ideales? Si yo hasta el momento no había hablado de gases ideales. Porque normalmente el vapor que se usa en la industria es un vapor que está, si lo uso para calentamiento, a 4 kilos de presión, 4 kilos por centímetro cuadrado de presión, y a temperaturas que están arriba de los 150 grados. Entonces, se da la situación en donde ese fluido que está, ese gas que está a presión relativamente baja, 4 kilos relativamente bajo, y a temperatura alta, tiene un comportamiento muy, pero muy cercano al del gas ideal. Entonces, si ustedes se fijan, si alfa vale 1 sobre T para un gas ideal, ¿cuánto vale la derivada? La derivada de T respecto de P a H constante es igual a B sobre CP para un gas ideal. Acá pongo para gas ideal. En vez de alfa, pongo 1 sobre T, me queda T sobre T menos 1. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, a través de este juego matemático que acabo de hacer, yo sé que si meto una válvula en un caño que circula vapor y tengo una caída de presión, es de esperar que la temperatura no cambie.
porque mi gas se comporta en forma ideal. Si el gas se está comportando en forma ideal, no tengo un cambio de la temperatura. Esto también coincide con el hecho de que la entalpía de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Si la entalpía de un gas ideal solamente depende de la temperatura y el proceso es a entalpía constante, significa que también es a temperatura constante. ¿Está claro? Bueno, esto se lo van a tener que aprender. Este además es un problema de la práctica que acabo de hacer. ¿Y cómo sería para sales de litio, profe? Okay. Si tengo un fluido que no es ideal, tengo que saber cuánto vale el alfa. Y ahí lo resuelvo. Y cuánto vale el CP, obviamente. ¿Está? Ahora, este proceso que acabo de describir es el proceso que se conoce con el nombre, o sea, el proceso isentálpico de un sistema abierto se conoce con el nombre de proceso de Joule-Thomson. Karen lo explica el proceso Joule-Thomson, pero no lo hace para el sistema abierto, lo hace para un sistema cerrado, que en realidad es muy poco común que se dé eso en la industria, ¿no? En la industria esto aparece en todos lados, ¿sí? Y a este coeficiente, derivada de T respecto de P a H constante, se lo conoce con el nombre simboliza con la letra neta, y se lo conoce con el nombre de coeficiente de Joule-Thomson. ¿Sí? Y para redondear y terminar el proceso Joule-Thomson, cuyo análisis es este que acabo de hacer, hay un parámetro que es importante saber en un proceso Joule-Thomson, que es aquel que se llama temperatura de inversión. La temperatura de inversión, y esto es una definición, la temperatura de inversión en un proceso Joule-Thomson es aquella temperatura que hace que el coeficiente de Joule-Thomson sea cero. En un gas ideal siempre es cero. Pero en un gas real, la temperatura a la cual el coeficiente de Joule-Thomson se hace cero se denomina temperatura de inversión. Cuando veamos diagramas termodinámicos vamos a estudiar bien qué son esos puntos que se llaman temperaturas de inversión. ¿Preguntas? Profe, ahí cuando sacó factor común del volumen, ¿no sería 1 menos T por alfa? Tengo un menos adelante. ¿Lo ves? Ah, cierto. Sí, sí. Y ya lo bien. va a desaparecer. Por eso cambia. Bueno, Bien, profe. a ver, simplemente, después vamos a volver sobre esto. Bueno, acá lo que yo acabo de poner, ¿no? O sea, proceso Joule-Thomson, H constante, la temperatura de inversión es la temperatura que hace que el gas real sea constante. A ver, para que ustedes me dan 2 minutitos, porque los quiero entusiasmar con el método de reducción de derivadas parciales, por si no se entusiasmaron todavía. Yo con el método de derivadas parciales puedo resolver casi lo que quiera. ¿Sí? Casi lo que quiera. Por ejemplo, este también es un problema de la práctica, pero no importa, lo voy a dar yo ahora. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál era la curva de la diabática de un gas ideal? ¿Cómo era la curva de la diabática de un gas ideal? Rápido. Para el diagrama PB. Esto lo acaban de estudiar para el primer parcial. Profe? ¿Eh? ¿Como una hipérbola? No, pero ¿cómo era la ecuación de la curva de una diabática? P por B a la gamma igual a... P por B igual a constante o P por B a la gamma igual a constante. Perfecto. P por B igual a gamma igual a constante. Pero no se aplica en sales de litio. Pero no se aplica en sales de litio, tal cual, porque es para gas ideal. Bien. Nos costó lágrimas aprenderlo. Ahora, con la reducción de edad parciales no tienen que aprenderlo, lo tienen que deducir. ¿Qué es?
¿Qué es una diabática en un diagrama PV? ¿Cómo es la pendiente de la curva diabática en un diagrama PV? Yo lo tengo que plantear como es un diagrama PV, es la derivada de P, la pendiente, respecto del volumen, cuando evoluciona entropía constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, apliquemos rápidamente las reglas de reducción de derivadas parciales a esto. Esto es la pendiente de una curva diabática. La tiene que tener claro en un diagrama PV. ¿Sí? Bien. ¿Tengo potencial termodinámico? No. ¿Tengo potencial químico? No. ¿Tengo entropía? Sí. ¿La meto dentro? Sí. Ok. Menos derivada de S respecto de V a P constante. Derivada de S respecto de P a V constante. ¿Está bien? Ya tengo en el numerador la entropía. ¿Qué hago? Puedo multiplicar y dividir por, lo vamos a hacer acá abajo. La derivada de S respecto de V a P constante, como tengo la entropía, ¿puedo multiplicar y dividir por diferencial de T acá? Sí. Porque no es a T constante. Entonces, fíjense, arriba que tengo derivada de S respecto de T a P constante, derivada de V respecto de T a P constante. ¿Estamos de acuerdo? Multiplique y dividir por diferencial de T. Todo se mantiene a P constante. Lo de arriba, ¿qué es? CP sobre T. Esto que está acá arriba. ¿Y lo de abajo qué es? Alfa por B. Como verán, las definiciones de CP, CB, alfa y KT, como el Padre Nuestro. Bien. Como es un gas ideal, esto yo lo planteo para gas ideal, alfa vale 1 sobre T. Por lo tanto, T por alfa vale 1. Esto es CP sobre B. ¿Sí? Hago la de acá abajo. Derivada de S respecto de P a B constante. Arriba hago lo mismo. Derivada de S, meto el T adentro a B constante. Derivada de S respecto de P. Perdón, no. Abajo. Estaba haciendo macana ya. Se borra lindo, espérame. Voy a escribir todo de vuelta. Derivada de P respecto de T a B constante. Bueno, lo de acá arriba es CB sobre T. Y la derivada de P respecto de T a B constante, lo resolvamos para un gas ideal. Derivada de P respecto de T a B constante. Si es un gas ideal, lo hago por aquí en otro colorcito. ¿Sí? Tengo que P es igual a R sobre B, donde B es constante, por T. ¿Sí? Entonces, la derivada de P respecto de T a B constante es R sobre T. Esto es igual a R sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si esto es igual a R sobre P, a R sobre B, acá pongo R y pongo B arriba. ¿Sí? Y B, T y R. Reacomodo de vuelta esto. ¿Sí? B sobre RT. Reacomodo. ¿Sí? Paso B para allá y RT para abajo. Es igual a P. ¿Está bien? Entonces esto es igual a CB por P. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Ahora reemplazo. La derivada de S, ¿dónde estoy? Acá arriba. Derivada de S respecto de B a P constante es, acá hay un menos, CP sobre B. Es esta. La derivada de S respecto de, de P a B constante es esta, es CB por P. ¿Sí? ¿O no? ¿Está bien o no? Se me perdieron. Está bien. Está bien. Bueno, ahora fíjense lo siguiente. Vamos a quedarnos con esta de acá arriba. ¿Sí? Yo digo ahora, para construir la curva PB a S constante, digo que dP, diferencial de P, es igual a la derivada parcial de B respecto de B a S constante, diferencial de B. Esto es para armar la curva. ¿Sí? Entonces, diferencial de P. Esto yo ya lo saqué. Es menos CP sobre CB. CP sobre CB. ¿Sí? Por... Tengo invertido algo ahí. ¿No Sí, es 1 sobre dígame. P? Es 1 sobre P. Acá es sobre P. ¿Sí? Así es, ¿no? A ver. Acá es 1 sobre P. Que esa es la parte que me faltaba. B sobre RT es 1 sobre P. Por lo tanto, acá es CB sobre P. Vamos a escribirla bien. Así es. ¿Sí? Entonces, acá arriba me queda en el reemplazo CP sobre B y me queda CB y acá es por P. Es así. ¿Sí? Entonces, dP es CP sobre CB por P sobre B diferencial de B. ¿Está? Divido variables y sé que CP sobre CB es gamma. Hago dP sobre P es igual a menos gamma, que es esto, CP sobre CB, dB sobre B. Si integro esto, ¿qué me queda? Me queda logaritmo de P, acá arriba lo estoy haciendo, es igual a menos gamma logaritmo de B. Exactamente, esto lo puedo escribir como que el logaritmo de P es igual al logaritmo de B a la menos gamma, ¿sí? Por propiedad de los logaritmos. Elevo ambos miembros a la E y me queda, al integrar tengo más el logaritmo de una constante, ¿sí? Más el logaritmo de una constante, ¿sí? Porque integré. Entonces, me queda, esto me va a quedar P, elevando todo a la E, me queda B a la menos gamma por C, por la constante C. Que es lo mismo que decir P por B a la gamma igual a constante, que es esto. Perdón el despiole acá dentro de la pizarra, pero me quedé sin lugar, por eso. Este ejercicio lo van a hacer en la práctica.
Bueno, a ver el chat. Correcto, acá me corrige Tarifa en el chat, está bien, es así. Tiene razón, que es lo que corregí yo abajo. Bueno, de esa forma, fíjese que con la reducción de derivada, yo puedo calcular y decir, che, la curva adiabática para un gas constante, para un gas ideal, es P por B a la gamma igual a constante. Bien. No se asusten, lo van a hacer de vuelta en la práctica esto. Bueno, se van a hartar de hacer ejercicios de reducción de derivadas parciales. Es el práctico que ustedes tienen ahora, lo que van a ver durante esta semana. En la semana, el miércoles y el viernes, los 2 días, van a haber reducción de derivadas parciales. ¿Está? Bueno, y yo ya mañana entro a otro tema que es estabilidad y transición de fase de primer orden. ¿Alguna pregunta? Detengo grabación.